El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Por cierto, ¿cómo va tu libro, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, pues ahí va, se está moviendo, se está empezando a discutir algunos de los temas, muy contento. Y además se pone de moda, de alguna manera, o de gran interés, de enorme interés, dado el proceso electoral en el que nos encontramos, donde los argumentos de carácter económico van a ser determinantes. Eso, uno, Pepe, y dos, la gran pregunta, una de las preguntas del libro es, ¿cómo se concilia el principio de la igualdad democrática, que todos valemos lo mismo y podemos tener un voto, con la creciente desigualdad de las economías contemporáneas? En Estados Unidos se resolvió con el triunfo de un populista de derecha, que fue Trump, para sorpresa de la mayor parte de los analistas, y en América Latina se ha resuelto en el pasado con gobernantes tipo Chávez o tipo Kirchner, y México tiene ahora que ofrecerle a la ciudadanía, a los candidatos, sus ofertas que hagan creíble que podemos salir de este mundo de tan profunda desigualdad que erosiona las bases de la democracia. Antes de entrar en el tema electoral nacional, tú tocas el tema Trump rápidamente de pasada. Hoy se cumple un año de que resultó electo. Hoy leía un periódico que decía, a un año de la noche triste, de cuando las promesas y las amenazas se consolidaron contra todos los pronósticos de los conocedores y de los desconocedores, y finalmente se concretó en una presidencia que ha sido muy dura para México. Ha sido muy dura, se puede poner peor además, porque todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace del Telecán. Ha roto muchos paradigmas de cómo debe de gobernarse. Tampoco he sido capaz de hacer tanto, porque no ha logrado encontrar como los mecanismos para legislar su propuesta de salud, y muchos otros. Tiene enfrente el gran dilema de la reforma fiscal. Ha tenido muchos conflictos de interés. Y caos ciertamente en su gobierno. Un gobierno sin un orden claro, con secretarios débiles, con muchos puestos aún no cubiertos, con un presidente que un día tiene favoritos y al día siguiente son otros, presionados por el fiscal Mueller, con la familia ahí metida, muchísimas cosas. Pero también es bien interesante que se cumplió también en ese año de la elección de Trump, con elecciones en Estados Unidos, que arrojaron varios triunfos para los demócratas, que las encuestas no anticipaban plenamente. Había duda, por ejemplo, en Virginia, si el candidato republicano, con una estrategia mediática muy parecida a la de Trump, insultando, diciendo inventos respecto a su adversario, contra los migrantes, etcétera, en una contienda que las encuestas marcaban muy cerradas, y acabó ganando el demócrata. ¿Esto fue ayer? Con un margen relativamente amplio acabó ganando el demócrata. O sea, retuvo el Estado. Retuvo el Estado, pero hubo varios triunfos muy interesantes en los diputados locales de Virginia, Pepe. Imagínate que ganó el primer transvesti que gana una elección en Estados Unidos contra un homofóbico declarado en un estado que, aunque tiene una parte, entonces son síntomas, son signos interesantes. Sí. Que uno nunca, una golondrina no hace verano, pero sí te indica que la oleada Trump, que parecía pues muy dura de confrontar, en Virginia aprendieron los demócratas cómo, en New Jersey aquel gobernador republicano que apoyó a Trump, Christie, fue derrotado. Christie fue derrotado. Fue derrotado también. En el estado de Washington. Lo retoman los demócratas. En el estado de Washington ganaron también. Nueva York lo retiene de Blasio. Exactamente. O sea, eran ciertamente, el grueso de los estados eran estados liberales, pero aún en los estados liberales, Pepe, hay distritos, ellos les llaman muy rojos, muy distritos republicanos, que fueron ganados por estos nuevos demócratas, porque el presidente Trump hoy tiene los márgenes de aprobación más bajos de los que se tiene registro para un presidente en su primer año. Sí. Esto te hace pronosticar que quizá lo que Trump está viendo como la gran esperanza de reelegirse dentro de 3 años, quizá esté en este momento pendiendo de hilos cada vez más delgados. Mira, pronosticar una semana es difícil, pronosticar 3 años es prácticamente imposible. Vamos a ver, los presidentes pueden recomponer el rumbo. Acuérdate que Clinton parecía muerto a la mitad de su primer mandato y tuvo este resurgimiento extraordinario y fue reelecto con un margen amplísimo. Muy difícil saber. Lo único que sí podemos decir ahora, que los demócratas en esta elección encontraron espacios para defender lo que tenían, ganar en distritos que no eran suyos y propinarle su primera gran derrota electoral a Trump.
Y lo que también podemos decir es que el presidente Trump anda de viaje diciendo cosas raras. Ayer dijo en una conferencia de prensa, por ejemplo, que hasta que él llegó a la presidencia se dio cuenta cuántos países tenía el mundo. ¿Cuántos? Son muchos. Yo pensé que eran menos. Me hablaba tanta gente para felicitarme. Es decir, exhibe su ignorancia con un impudor extraordinario y sigue teniendo pendiente pues resolver el tema de los rusos, de la gente de su equipo que aparentemente estuvo en Corea del Norte, una presencia muy complicada. Irán. Y el gran signo de interrogación si podrán hacer esta reforma. Ya viste fiscal. Que lo desinvitaron de la cumbre climática, del cambio climático, sí, en Francia. Hasta Siria ya firmó el Acuerdo de París y Estados Unidos se quedó afuera y es literalmente el único país que no está dentro. Déjanos hacer una pausa breve y regresamos contigo con lo nuestro, ¿sí? Con los independientes, con los análisis, las encuestas. Encantado, Pepe. Y cómo viene pintando ya el año electoral, ya un poco más en forma, porque en cuestión de días prácticamente habrá muchas sorpresas. Destapes. No, sí. A todo el mundo dice, señor Meade, ¿por qué no se quita la capucha? Señor Meade, ¿por qué no se quita la capucha? En esas andamos, en un momento. Seguimos la conversación, porque los de adelante corren mucho, ¿verdad, Carlos? Seguimos la conversación que está muy sabrosa. El tema ahora nuestro, acá, elecciones, independientes. Ya oíste lo que dijo Lorenzo Córdoba, las modificaciones que se hicieron sobre la marcha, sobre las rodillas, para calmar las iras y los desánimos. Mira, claramente los independientes estarán enfrentando algunos problemas en el app, aunque algún periódico hizo un estudio muy puntual de cuánto tiempo tomaba realmente registrar una persona y en condiciones normales 5 o 6 minutos. O sea, parece que el problema mayor no es el app, el problema mayor es que los ciudadanos... el usuario del app. El usuario, el cliente del app no está dispuesto a dar sus datos, a perder el tiempo en esto. Yo creo que hay una tensión bien interesante entre esto que dicen las encuestas. ¿Queremos independientes? Sí queremos, pero ¿cuál? Viene a ti el Bronco a tocarte, a lo mejor ese no es el independiente que tú quieres, o feliz, el que sea. Nos cansan, estamos cansados de los políticos, nos gustaría ver caras nuevas, pero cuando se nos presentan estas caras nuevas, Pepe, no necesariamente son las nuestras. Y los números que tenemos es que van muy atrasados. ¿Cómo ves a Marichuy? Marichuy es un caso interesante. ¿Crees que es un referéndum al racismo? No, para nada. Es un personaje desconocido en una sociedad donde, pues, como estamos viendo... Estamos distantes de ese... No hay un gran apetito en la práctica. Pero Rios Peters, un hombre simpático. Inteligente. Echado para adelante. Pues no está jalando porque la gente tiene otras cosas que hacer y le entusiasma muy poco el personaje concreto a la hora de que le piden algo así. Estaba viendo los últimos datos, Rios Peter anda pegándole a los 20,000, 20,000 y necesitan... Pasa de 20,000, pero... Necesita, hay que recordar, no está de más recordarlo, 860,000. O sea, solo 866,593. Le faltan 846. Precisión. Le faltan 846,000. Correcto. Ferriz, Pedro, el querido Pedro, colega del medio y demás. Conocidísimo. Ultra conocido en todo el... Tiene poco más de 16,000 y pico. Entonces, obviamente, siempre puede haber un app mejor y qué bueno que el INE va a sacar una nueva versión, veremos cuáles son las críticas y quejas, ya lo veremos. Les dio una semana más a la mexicana, si usted no pagó la tenencia, tiene una semana más para pagarla, está bien. Vamos a ver si lo logran. Parecería que la clave está en qué tan amplio es tu ejército de promotores. Y la que tiene en los números registrados un mejor ejército de promotores es Margarita. Sí. El que tiene una estructura más sólida porque es gobernador, porque ya ha hecho campañas, es el Bronco. A este ritmo ninguno va a lograr las firmas, pero estas no son curvas estáticas. Una vez que la maquinaria de algunos de tus personajes empiece a funcionar bien, Margarita tiene 40,000, si recuerdo, registradas apoyadores registrados. Entonces, bueno, si cada una de estas es capaz de juntar 20, pues ya tendrías los 800,000. Y 20, por más chafa que sea la app, si hay voluntad del ciudadano, lo deberías de poder
capturar. Lograrse. Entonces, quizá al final veamos un cambio y los mejor organizados que parecen ser, los que van adelante, los que Zavala van y más el rápido, Bronco. que son Zavala y el Bronco, y los de atrás se quedarán, ni modo. Los de adelante corren mucho. Cada vez corren más. Ahora, de los partidos políticos institucionales, en fin, vienen estos días ya decisiones cruciales. La elección, Independientemente del calendario, que el día 14 de diciembre ya tienen que estar registradas las precandidaturas, lo dijo etcétera. muy bien Roy, ahí hay una serie de registros, pero los registros no se han cumplido y nadie duda que López Obrador es el candidato de Morena. Luego va a haber precampaña y prehistoria y lo que tú quieras, pero ya hoy hay un candidato en Morena que se llama López Obrador. Muy pronto, creo yo, vamos a tener un candidato en el PRI destapado por el presidente de la República. Parecería que va a ser José Antonio Meade, pero siempre en un destape puede haber sorpresas, una elección unipersonal del presidente. El otro que nos podría a lo mejor sorprender sería con Aurelio Nuño, qué sé yo con quién. Pero lo cierto es que esa persona que será destapada, digamos, en un par de semanas, 20 de noviembre, por ahí, un poco más, un poco menos, esa persona, circos que vengan después no importan, va a ser el candidato del PRI. Tendremos resuelta también esa incógnita. ¿Cuáles son las incógnitas no resueltas, Pepe? Pues la más básica es, ¿sobreviviría el frente? Porque ni siquiera es la pregunta de quién va a ser el candidato del frente, es una pregunta previa. Tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas para poder sobrevivir. Quizá no lo logran y entonces cada uno de ellos tendrá que poner su candidato con sus propios procesos. Supongamos que sí lo logran. ¿Quiénes son los posibles candidatos? A nivel presidencial, pues el que parecería más fuerte es Ricardo Anaya, pues es el presidente del partido con más organización, votos, con más organización, con mejor intención de voto, etcétera, muy bueno en el debate, pero le han puesto una tunda recientemente con una serie de artículos dudosos, algunos de ellos, pero ahí está, golpe dado, ni Dios lo quita, ahí están los golpes, ahí está la afectación, y tienen el gran dilema de llamarse Frente Ciudadano, y no tienen un mecanismo ni ciudadano ni democrático para determinar a su candidato. Y es muy difícil, elección abierta, no puede ser, los otros dos partidos lo van a hacer por dedazo. Esto lo abres elección abierta y es tan fácil contaminarse con los movilizadores de los otros partidos. Por elección a los padrones de los partidos, no puede ser, el PAN tiene 300,000 afiliados y el PRD 3 millones, pues va a ganar el candidato del PRD. Tienen una incógnita horrible. Pero yo creo que una vez que resuelva el PRI su destape y haya dos, no pueden tardarse mucho, Pepe, porque si no va a estar ocupada la cancha. Yo creo que va a ser al revés. Primero van a esperar la decisión del frente de si se consolida un candidato en el frente, aunque después se consolide oficialmente ante el Instituto Electoral lo que haya que hacer, y después el PRI. Yo creo que va a ser al revés, porque el frente tiene hasta el 14 de diciembre para resolver el día esto. 13 de diciembre es el límite. Sí, y el PRI no puede esperarse más, hombre, pues tiene que poner a alguien a competir contra López, pues si no, no va a crecer. Todo el mundo dice que es Meade, pero tú has visto a Meade en las encuestas, no existen las encuestas. Aquí Meade, nosotros, porque estábamos aquí obsesivos, siempre perdiendo el tiempo en estos temas, pero el grueso de la gente... Pero ya con el aparato del Estado. Por eso, pero hay que ponerlo, por más aparato... Del gobierno. Hay que, o sea, por más pesado que sea el tráiler, pues hay que calentar el motor, hay que cargarlo, hay que empezarlo a manejar, porque si no, no jala. Y si tú ves, Pepe, las trayectorias de las últimas 3 elecciones presidenciales, el PRI en enero, la intención de voto que marcan las encuestas para el candidato del PRI es lo más alto que obtiene en esa elección. Peña cayó mucho, pero empezó tan alto que todos nos ganó. Madrazo empezó más o menos abajo y cayó aún más y se fue a tercer lugar. La Bastida estaba en primer lugar y fue perdiendo y acabó en segundo lugar. No hay un caso en estas 3, la historia siempre puede cambiar, pero no hay un caso donde un candidato del PRI arranque en enero bajo y nos sorprenda después cerrando con gran fuerza. Es una marca pues con muchos negativos. Hay encuestas que señalan que más del 50 y tantos % de los mexicanos nunca votarían por el PRI. Entonces ahí tiene un primer problema y por eso hay que sacarlo pronto. Y hay 14 millones de jóvenes. Gran punto, Pepe. 14 millones de jóvenes que van a votar por primera o por segunda vez. Por primera vez en una presidencial. Y por primera vez en una presidencial también, y que son antisistémicos. Que tienden a ser antisistema. ¿Quién va a capturar eso? ¿López? Pues López es antisistema en el discurso, pero lleva toda la vida en el sistema electoral y se ve viejo y cansado. Meade se ve más joven, pero es
sería en su caso el candidato del PRI, el partido más partido. El Frente, pues a lo mejor inventa algo que sea capaz de atraer a los jóvenes y desbalancear el proceso electoral. Eso es el tipo de cosas que cuando estén resueltas, las encuestas nos serán un indicador más útil. Pero aún en enero, Pepe, recordemos que en enero de los 3 elecciones pasadas, el que estaba enfrente, en 2 casos no ganó, que eran López Obrador y La Bastida, y en un caso que era Peña Nieto, ganó con mucho menos de lo que se esperaba en enero. Seguiremos observando. Lo seguiremos viendo, Pepe. Y comentando. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.